digo, sé que hay muchos nichos y hay muchas palancas que tú podrías apretar para poder tener una vida plena en un futuro. Pero no conozco un solo millonario o rico que no invierta en bienes raíces. No conozco uno, no lo conozco, no hay, no existe. No existe. O tienen una inversión con una desarrolladora o con una constructora, o tienen terrenos, o rentan locales, o rentan casas. Todos. Entonces dices, hay un patrón. ¿Por qué será? Bienvenidos sean a un episodio más de Yucatán Real Estate. El día de hoy nos encontramos con Carlos Andrade, un amigo y una persona a quien admiro, pero sobre todo también un experto en las bienes raíces y las inversiones inmobiliarias en el estado de Yucatán. Muchísimas gracias, Carlos, por estar acá en el episodio. No, un placer. Muchísimas gracias a ti, Jerry, y a tu equipo por la invitación. Para mí es un honor y siempre es un placer poder estar en este tipo de foros y espacios, porque realmente hago lo que me gusta hacer, que es un poco como que compartir el conocimiento que uno va adquiriendo con el paso del tiempo, lo va ejecutando y pues como que lo tiras al mundo para ver quién más está en esa misma búsqueda, para cacharlo y utilizarlo también para sus propios fines. Definitivamente, y antes que nada me gustaría, sobre todo para ti inversionista, que escucharas la calidad de invitado que tienes el día de hoy, puedas aprovecharlo. Nos gustaría que nos comentaras un poquito acerca de ti ahorita en el mundo de las bienes raíces. Sí. Y sobre todo que traemos también un muy buen tema, pero nos gustaría que nos hablaras de ti. Cuéntanos. Un poquito, vamos a resumirlo al máximo posible. Pues bueno, Carlos Andrade es una persona muy inquieta. Carlos Andrade es una persona que inició en este mundo profesional a los 19 años. Empezó como asesor inmobiliario certificado en una desarrolladora llamada Grupo Sadasi. Grupo Sadasi es una de las 4 desarrolladoras de vivienda más grandes a nivel México. Se dedica a interés medio, clase baja, social, etc., interés social. Estuve vendiendo casas, literalmente estuve 3 años por ahí, de los 19 a los 22 años. Tuve la oportunidad de colocar cerca de 100 casas en esa época, siendo un escuincle. Era muy chistoso porque siendo un escuincle me tocaba atender gente que literalmente ponía su patrimonio y su confianza en manos de un escuincle. Entonces eso para mí fue una etapa muy bonita porque me ayudó a desarrollar y a detectar habilidades que yo no sabía que tenía, como la comunicación, como el hecho de la atención con la gente, porque yo de joven solía ser muy tímido, muy introvertido, introspectivo, etc. Lo sigo teniendo esa parte, pero como que esa experiencia a esa edad me ayudó a darme cuenta que tenía otras habilidades que si las explotaba me pueden ayudar mucho en esta vida. Entonces, pues pasó ese camino. Como buen millennial, no es que me fuera mal o algo, me aburrí. Quise experimentar más cosas en mi camino, en mi experiencia. Entonces me fui al sector asegurador, curiosamente, y empecé a trabajar en AXA Seguros. Estuve ahí en la parte comercial, siempre en la parte comercial. Estuve 2 años por allá. Otro mundo muy interesante, muy vasto, muy amplio el tema de los seguros. AXA es una aseguradora francesa, era en su momento la más grande del mundo, ahora es la segunda detrás de Allianz, que es alemana. Pero el punto es que estuve ahí 2 años, tuve una persona que me acuerdo que era el director de la oficina, era mi jefe directo, y aprendí muchísimo de él. Para mí fue un mentor sin que él supiera que era un mentor para mí. Le aprendí muchísimas cosas en cuanto a dirección de equipos, establecer metas, visualizar objetivos, ese tipo de cuestiones en las que era muy claro. Aprendí muchísimo. Luego de ahí me recluta la promotoría más grande del sureste para ser el gerente comercial. Era una promotoría, se llama Grupo Ponce y Asociados. Seguimos en los seguros, ¿no? Seguimos en los seguros. Okay. Estuve otros 2 años allá. Ahorita llego, ¿cómo regreso? Bien raíces. Estuve 2 años allá y literalmente me tocó, fue muy interesante porque yo a mis 24 años, yo tenía 24 años y me tocaba capacitar gente de 35, 40, 45, acompañarlos a citas y yo dar la cita. Entonces era muy chistoso porque veías al escuincle de nuevo, trajeado, es así, bien vestido, con el señor al lado, y el que llevaba todo el rol de la conversación con el cliente y con el asesor era yo. Entonces eso te va dando habilidades y sigues formando lo que te había dicho que había detectado que tenía. Luego pasa que como buen millennial de nuevo me surge la oportunidad de ir a vivir al extranjero, a hacer un voluntariado en Buenos Aires. No pude decir que no y me fui a Buenos Aires a vivir un tiempo, y después de que regreso de Buenos Aires y regreso a Mérida, pues regreso y no tengo nada en lo profesional estable y aterrizado. Entonces me invitan a ser gerente comercial de otra promotoría. Estuve ahí 1 año y en ese inter recuerdo muy bien, fui a cenar tacos árabes, todavía lo recuerdo muy bien, y me llama un amigo, un muy buen amigo de hace más de 10, 11 años, arquitecto, empresario, etc., y me dice: Charlie, tengo un proyecto de 250 hectáreas tierra. Eres el mejor vendedor que yo he conocido de manera personal, porque tuve la oportunidad de poder atenderlo como vendedor en su momento. Y me dice: la verdad es que yo tengo la dirección del proyecto, tengo todo, nada más necesito afianzar el tema comercial, y la verdad es que no les estoy buscando quien se quiera hacer cargo. ¿Te harías cargo? Y la verdad es que en ese momento era iniciar literalmente toda una estructura y una estrategia comercial para un nuevo desarrollo, una nueva empresa desde cero, cosa que nunca había hecho.
y sin un equipo, yo solo y con mi talento y genera ese equipo tú desde cero. Entonces, a mí me enseñaron que cuando algo te vibra y te hace sentido, pues aprende en el camino. Entonces, tuve mucha fe en mí, tuve mucha confianza y me lancé al vacío, me eché un clavado al vacío y creo que de ahí, esto tiene 2 años y medio aproximadamente, y de ahí empezó este camino donde regreso después de mi juventud, de los 19 a los 21 años, regreso a los bienes raíces y siempre dije que era director comercial de Próxima Desarrollos, pero en realidad no era director comercial porque yo no era empleado, prestaba servicios nada más. Pero bueno, ahí empecé a crear equipos comerciales, capacitar equipos comerciales, capacitarlos en atención, la atención antigua, la venta antigua, pero también la venta moderna, atención a leads, metodologías para atención a leads, creación de nuevos equipos todo el tiempo, estructurar el modelo comercial, etc. Entonces, en ese camino, yo en algún momento de mi vida tuve muchos problemas económicos y ahí, gracias a Dios, logré resolverlos, porque cuando logras estabilizar un equipo y sistematizarlo, el dinero empieza a caer. O sea, es como la abundancia generándose y cayendo. Pero el punto es que esa experiencia me dio todas las bases para que en este año pasado, 2020, me incursionaron más de lleno en el tema inmobiliario y tuve la oportunidad de abrir una empresa con socios, una inmobiliaria digital y con mucho tema del desarrollo virtual, y también una desarrolladora. Entonces, también con socios. Entonces, hoy por hoy te puedo decir que sí, soy empresario, emprendedor, soy director comercial también, soy un vendedor, pero lo que más me apasiona hacer es generar y formar más líderes, o sea, formar gente que venga también a impactar más gente. Y he encontrado que las bienes raíces son un canal fenomenal. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo en algo que te va a generar plusvalía, el famoso interés o efecto compuesto del que habla Darren Hardy va a jugar a tu favor todo el tiempo. Entonces, para mí invertir en bienes raíces es como conectarte con la fuente de la abundancia. ¿Y qué es más natural que la tierra? O sea, si te pones a pensar ya desde un punto de vista filosófico, ¿sale? Entonces, realmente ese es Carlos Andrade, que al final de todo esto, ya para terminar y ahora sí continuar, al final lo que a mí más me apasiona, Jerry, es el hecho de cuestionar y entender por qué hago lo que hago y siempre ir creciendo. O sea, quiero morirme el día que me muera, Jerry, quiero que cuando yo me vea cara a cara, así como que si sale mi espíritu, ¿no? Y ves mi cuerpo, como que diga, cabrón, qué experiencia. O sea, viviste al máximo y al límite de tus facultades que el universo, la vida te dio para que tú pudieras explotar en esta experiencia llamada vida. Entonces, eso es lo que me mueve todos los días y he encontrado en el desarrollo inmobiliario, en los bienes raíces y en las ventas, ahora sí que un canal o un camino fenomenal para ir explotando toda esta meta o cuestión filosófica que traigo. Sobre todo ahorita me gusta mucho resaltar, a ti inversionista, que te quede claro que no estás con un novato, que al contrario estás con una persona que desde ya hace bastante tiempo ha estado en este área y que te has ido puliendo poco a poco y sobre todo que en 2020 con todo esto de la pandemia, la crisis y lo demás, pues tienen la oportunidad no solamente de crear algo nuevo, sino de que irte a un nuevo nivel. Y al final es como evidencia nuevamente de que el mundo de las bienes raíces, pues tiene algo, no por nada gran parte de los millonarios del planeta Tierra han pasado y han incursionado por las bienes raíces. Claro. O sea, eso es muy importante igual. Y hoy me gusta mucho, sobre todo, que yo creo que acá tanto, me atrevería a decir, sí, Charlie como yo somos, somos prácticamente de la misma generación, de esta generación que vamos a hablar, que nacimos entre 1981 a 1995. Sí. Así que si el día de hoy tienes entre 25 y 39 años, el día de hoy vamos a hablar de ti. Vamos a hablar de los millennials, vamos a hablar de los millennials, como de alguna manera te lo conozcas. Y me gustaría que nos pudieras platicar, ¿quiénes son considerados de esta generación? Los millennials, qué buen tema y qué interesante. Sobre todo cuando te metes a ventas tienes que estudiar mucho de marketing, va de la mano. Los millennials somos la generación que está moviendo la economía ya a día de hoy. O sea, ya como que ese rol de la generación X, ya la transición se está haciendo más fuerte y el grueso del mercado laboral allá afuera, hoy por hoy son los millennials, somos los millennials, esa es la realidad. Como que no sé en qué momento me volví ya el viejo que trabaja, ¿no? Es que al día de hoy, para que veas, somos el 20% de la población mundial y en datos el 35% de la fuerza laboral activa. Exactamente. Entonces, ya prácticamente estamos, como tú dices, haciendo esta transición y diciéndoles a las otras generaciones con permiso. Exactamente, pero es muy distinta esta generación a generaciones antiguas porque nosotros tal vez no nos tocó la tecnología ya tan avanzada y tan rápida como hoy, pero nos tocó ese quiebre llamado internet.
Y yo creo que ese quiebre llamado Internet fue un cambio de paradigma total para el estilo de vida de lo que le tocó a tu papá, a nuestros papás, sí, claro. con respecto a nosotros. Nos abrió las puertas al Big Data, nos abrió la puerta a tener la capacidad de poder ser autodidacta. O sea, nos abrió capacidades que antes no existían. Antes querías ser vendedor de algo y literalmente tenías que ir a una empresa a que te formara, te capacitara y dependías al 100% de lo que un tercero te diera. Hoy por hoy eres autosuficiente. Entonces cambia el rol y el chip de las personas. Hoy por hoy los millennials somos personas que no nos gusta tanto como a generaciones anteriores aferrarnos a algo. Y eso se traslada a bienes raíces a veces, porque si ves las tasas de adquisición de vivienda entre el millennial y la generación X o el baby boomer que era atrás, es muchísimo más baja. El millennial compra menos casas, compra menos propiedad, porque no se quiere casar con deudas a largo plazo. Ese es un tema del millennial. Sí. El millennial le rehuye a las deudas a largo plazo. Es así como que lo ve y no, es Halloween, güey, me voy. Entonces es todo un tema, es todo un dilema, porque al final, aunque le rehuyan, tú sabes que el hecho de tener un patrimonio es algo básico para el hecho de subsistir en vida, subsistir en propiedad. Y yo creo que lo que están entendiendo los millennials en torno a bienes raíces, y me empiezo a meter ahí, que no necesariamente, a diferencia de tu papá, que era como que el sueño, ¿no? Comprar la casa, tener la familia, los hijos, el perro, etc. Y crecer en esa casa y ser viejitos, ver a tus nietos, etc. hasta que te mueras. Hoy por hoy, el millennial, yo siento que, y es parte de nuestra labor, pienso yo, Jerry, estamos haciendo esa transición de, oye, aunque no te veas casado, no te veas en una casa toda tu vida, invierte en un activo. Invierte en un activo que no se deprecia, que sube su valor y que te va a generar ingresos pasivos eternamente. O sea, me atrevo a decir que anteriormente yo creo que nuestros papás, por ejemplo, lo veían como un sueño de qué les voy a dejar a mis hijos. Trabajé toda la vida para dejarles esta casa, para dejarles este terreno, y siento que al día de hoy nuestra generación, como tú dices, ya no lo ve así. Me explico, al final fuimos esta generación que para conectarnos a internet teníamos que decir, papás, no van a poder hacer llamada durante tanto tiempo, porque no sé, te tocó, obviamente el conectabas el teléfono, sí, sonaba y sí, era y ya, te conectabas. Entonces, al tener esta transición, obviamente cambia también todos los paradigmas que podemos tener. Como tú dices, hay mucha gente que busca viajar por el mundo. Hoy preguntas cuál es tu mayor sueño y es viajar por el mundo. Así cuando es. Antes era esta parte de no, dejarles algo a mis hijos. Así es. Entonces ahí es esa problemática que surge, que ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ello. Así es. Y bueno, síguenos contando de esta generación. No, y creo que estabas tocando un punto muy interesante y creo que estabas utilizando analogías muy concretas y muy correctas. Y sí, uno de los cambios principales que he visto, y se nota más en las generación Z y las que vienen después, es que, como bien dices, un gran porcentaje de nosotros los millennials ni siquiera nos interesa tener hijos. O sea, sí, es una realidad. Entonces, hasta ese concepto en el tema bien raíz, el tipo de propiedades o de terrenos que se vendían antes estaban pensados para la familia nuclear, que era el 90-95% de la aspiración de todo el mundo. O sea, tener esposo, esposa, hijos. Hoy por hoy puede ser esposo, 2 hombres, pueden ser 2 mujeres, puede ser un güey solo, puede ser una mujer sola, puede ser parejas nada más y nunca se casan y no tienen hijos. O sea, hay una mezcolanza ahora en el tema ya no hay muchos nichos de familia distintos. Entonces hasta en el tema de inversión, pues son muy distintos a como lo que buscaban nuestros antepasados, nuestros familiares. Y eso ocasiona que realmente a día de hoy el tema de la inversión inmobiliaria ya no se pueda vender, no se pueda comercializar, no se puede crear proyectos como se creaban antes. Porque tú lo sabes, al final todo es oferta-demanda, es capitalismo puro y duro. ¿Por qué? Y lo comentabas, ¿por qué la mayoría de los millonarios vienen de bienes raíces? Yo muchas veces me he cuestionado esa pregunta y me la he hecho internamente y lo he filosofado y digo, ¿por qué? Lo he leído, pero yo mismo como que te lo cuestionas aún más. Tiene toda la lógica del mundo. ¿Ves? La tierra es un bien finito. No es como que haya tierra en el aire, aún no, ¿sabes? Entonces se va acabando. Entonces, cuando tú te puedes analizar dónde son los polos interesantes de tierra en diferentes ciudades del mundo, te das cuenta que conforme la gente detecta que es un polo interesante, sube la demanda y se van acabando los espacios interesantes de tierra. En el capitalismo, ¿qué hace que suba el precio? Oferta-demanda. Mientras más demanda haya y menos oferta haya, es decir, imagínate, menos terrenos hay porque es una zona interesante y más demanda hay porque la gente quiere ir, hablamos como Mérida. Sí. Naturalmente en capitalismo sube el precio. Entonces estás invirtiendo en un activo que va a subir su precio porque es finito, se va a acabar, no puedes hacer más tierra.
Entonces, hoy por hoy, ¿por qué cuesta tanto? Hablando de Yucatán, para los que conozcan Yucatán Mérida, ¿por qué cuesta tanto un terreno en Benito Juárez Norte? Cuando hace 20 años costaba menos de 1,000 pesos y hoy cuesta 5,000 pesos el metro cuadrado. Por lo mismo, ya no hay. Y la gente quiere. Oferta-demanda, puro capitalismo. Pero todo esto va cambiando porque antes los terrenos estaban adaptados a gente que no era millennial. Eran terrenos muy grandes, querías la casona, etc. Hoy por hoy el millennial, ¿qué busca? Muchas veces, ¿qué busca? Depende muchas veces de si quiere estar solo, si quiere estar con una pareja, si tiene un perro, porque ahora son perrijos, ¿no? También el millennial es la generación de los perrijos. No quiero hijos, pero quiero perros o quiero mascotas. Entonces tienes que estar adaptando toda tu oferta como desarrollador o como inmobiliaria a estas nuevas generaciones, porque son el grueso del que compra. Y al final del día, algo que mencionabas ahorita igual, yo creo que en lo personal, cuando mencionaba lo de no tener hijos, tener perros, y al final que buscan muchos espacios en donde puedan no solamente ellos tener esas comodidades, sino también, por ejemplo, en este caso, sus mascotas, claro, que prácticamente son como sus hijos. Y obviamente las circunstancias en el mercado cambian por completo. Me gustó mucho resaltar lo que decías al principio, ya prácticamente esta generación lo ve más que conseguir y hacer crecer su patrimonio para dejar una herencia, es una herramienta. Las bienes raíces ya se volvió una herramienta para que tu dinero de alguna manera vaya creciendo. Así es. Y es que vemos cosas tan locas como por ejemplo en el tema del Bitcoin. Es como hoy por hoy nuestra generación tiene diferentes ofertas en cuanto al Bitcoin, en cuanto a la tierra, y es a lo mejor, y hay otras inversiones más, pero al final es decir, bueno, ¿dónde voy a poner mi dinero? Así es. Y me gustaría que pudiéramos hablar también acerca, ya hemos estado tocando un poquito de tema, yo creo que va a salir muy buenos temas acá, muy buenos puntos. ¿Cuáles están siendo estas problemáticas que se están presentando en este caso para esta generación? ¿Qué está sucediendo en el momento del tema de bienes raíces, inversiones inmobiliarias? Creo que el principal es muy claro. Hay una falta de poder adquisitivo para que la gente adquiera su primera vivienda. Y es un problema muy claro porque ha sucedido un fenómeno que la inflación, y sobre todo en bienes raíces y en zonas que se están desarrollando mucho como Mérida, el Bajío, Puebla, Monterrey, etc. Pues el precio, tú sabes, la plusvalía se puede ir al 12, 15, 20% anual, dependiendo cómo esté el mercado en ese momento. Aquí hay colonias que es el 20, 21% anual. Yo vivo en Montebello, afortunadamente estoy en una zona que crece al 20% anual. Pero a ver, dime tú si el ingreso de los millennials o el ingreso de las generaciones ha subido ese ritmo. ¿Cómo acceden a su primera vivienda? Y ese es un tema porque también los sueldos se han ido cada vez comprimiendo más, la oferta laboral cada vez es menor. Entonces, yo creo que lo que ha pasado es que la clase trabajadora ya ni siquiera es la más... Ya no, en un mundo ideal, la clase trabajadora no debería ser el mercado más apetitoso para un desarrollador de proyectos residenciales o comerciales. Debería ser debería ser más enfocado para los emprendedores o freelancers muy buenos, porque el nivel adquisitivo no es lo suficientemente amplio para que puedas optar un crédito bancario que te permita ir a la vivienda de tus sueños. Entonces, lo que yo observo mucho, Jerry, allá afuera, es que tú millennial o yo millennial, cualquier millennial allá afuera, no está dispuesto a comprar una casa que no le guste o que no le apasione o que no diga, oye, qué chingón está. Perdón por mi francés. Pero no tienen la capacidad adquisitiva dentro de sus 25, 30, 35 años, que es cuando están iniciando su experiencia laboral, para poder ir a adquirir esa vivienda. Cosa que nuestros padres sí podían, porque las viviendas eran mucho más económicas en su época. Eso es una realidad y está validado. El nivel adquisitivo con respecto al valor de la vivienda era muchísimo más bajo hace 20, 30, 40 años. Hoy por hoy, la vivienda ha subido mucho de precio, el poder adquisitivo no ha subido tanto. Entonces, ese es el mayor problema que yo he encontrado hoy por hoy, dentro de muchos otros. Pero hoy por hoy yo creo que sí veo a mucha gente que sí tiene el dilema de, oye, ya entendí que los bienes raíces son un activo y me van a generar un rendimiento a largo plazo. Quiero mi propiedad, pero no puedo. No tengo la capacidad aún de hacerlo. Y por eso me resulta interesante que han surgido nuevas alternativas en el mercado, que si no tiene visión y está bien asesorado, donde puedes empezar a adquirir. Pero creo que ya sería brincarme un poco, pero sí creo que esa es la mayor disyuntiva problemática hoy por hoy, el tema de la diferencia entre lo que quiere el millennial y lo que puede adquirir el millennial en el tema bien raíz. Es como la parte por momentum, ¿no? Que al final del día, ahorita al final del episodio, obviamente vamos a... una de las cosas que me gustaría que me apoyaras a hacer, y que obviamente para todos los inversionistas que nos estén escuchando, es justamente como el paso a paso, lo que acabas de decir. A lo mejor no lo puedes ahorita, pero tal vez cómo empezar a catapultar para empezar a invertir. Y sobre todo que también yo me voy a aventar algunos, total, al final
o sea, ahí sí me gustaría que me compartieras de todo lo que has visto. Sí. Pero yo siento también que algo que tenemos es, primero, lo mencionabas, lo vemos como una deuda, sí, algo negativo. Sí, si nos vamos ahora sí que con esta parte de, o sea, filosofando y todo lo demás, lo metemos a la cajita de negativo. Y siento que por eso también evitamos eso. O sea, al final del día es como, no, meterme al tema de bienes raíces, ahorita no. Sí. Prefiero estar a lo mejor en otras cosas, prefiero estar inclusive gastando mucho de más. Y ojo, porque no voy a decir, digo, yo lo llegué a decir, no tomes este café y consérvalo, digo, porque en ese momento cuando lo decía, digamos que la capacidad mental le daba para eso. Sí. Hoy te digo, sí, tómate un café de X marca, de la que sea la más cara, pero genera más, claro, para poder empezar a hacer prioridades. Uh-huh. Y al final del día no es verlo primero como algo malo. Es una problemática, que vemos la inversión como deuda, como algo malo. Y la segunda, siento que es que no nos queremos comprometer. Sí. Que también tiene mucho que ver, digo, ahí no vamos a ahondar en la parte si te comprometes en otras áreas de tu vida, que también tiene mucho que ver, pero es... No nos queremos comprometer a como algo más grande que nosotros y al final lo vemos como deuda y es como, oye, pues no. Qué interesante analogía acabas de usar. Y viéndolo de esa perspectiva, va de la mano con el millennial, totalmente. El hecho de que cada vez hayan menos parejas nucleares como lo tuvieron nuestros papás, porque nada es bueno ni malo per se, todo es neutro. Bueno, no es lo que yo creo, pero si tú vieras, el hecho de tener familias nucleares tiene pros y contras para la sociedad, claramente, y el hecho de que ya no sea ese el estándar tiene pros y contras también. Hay más libertad, entre otras cosas, pero también tiene contras, y una de ellas, si tú analizas la raíz, o una de las raíces del por qué el millennial ya no quiere esa relación de pareja a largo plazo de toda la vida, el hijo, el legado, porque ya no quiere compromisos. Y ese es un buen punto. Somos la generación que sabe que puede tener todo inmediato. Entonces, al saber que puedes tener todo inmediato gracias al internet, entre otras cosas, la tecnología, pues sabes que puedes estar intercambiando hasta de pareja muchas veces, ¿no? Entonces, imagínate ya no querer ni comprometerte de vida con tu pareja. ¿Por qué te vas a comprometer con una casa o con un terreno? Entonces, ese es un tema ya inconsciente en el millennial de que, exacto, compromiso no, es como que no, compromiso de entrada no. Entonces yo creo que la clave es cuestionarse en profundidad si realmente esa creencia te está apoyando para tu futuro financiero o no. Porque al final lo que he visto que la mayoría de la gente no hace es auditar realmente cuáles son sus objetivos financieros y realmente analizar si sus pasos hoy por hoy, de todos los días, lo están ayudando a alcanzar ese objetivo. ¿Sale? Que esa es la labor que hacemos tú y yo todos los días, de alguna manera u otra. Pero veo que el millennial, pues, estamos en tantas cosas que no nos encargamos de ver esa área. Y como decías tú, y qué interesante que lo planteaste así, y no lo había visto yo de esa manera. Vemos como una carga negativa en el hecho de gastar en algo que no teníamos contemplado, que nos guste o que nos genere placer inmediato. No sé si me explico. Sí, definitivamente. Si no me causa una gratificación inmediata, es malo. Y como ya lo tengo en malo, ¿quién quiere desgastarse en algo que le genere una carga negativa? Sobre todo que, como lo decía, somos la generación de la transición. Hemos vivido, o sea, ahora sí que independiente, a otras generaciones a lo mejor van a decir, oye, pues es que yo no tuve la oportunidad. Digo, hay generaciones ahorita que nacieron pegadas con el iPad, con el teléfono, pero nosotros tuvimos la diferencia entre lo que es no tener información o esperar demasiado y lo que es algo de manera rapidísima, de manera inmediata. Otra cosa que de alguna manera siento que tenemos como generación, que vivimos demasiado el presente. Yo también creo en disfrutar el presente, pero nos olvidamos en ir construyendo un cimiento para el futuro. Claro. Porque al final, ahora sí que ahorita estamos arrasando con este mundo laboral, estamos arrasando con todo esto. O sea, prácticamente nosotros nos estamos colocando como esos líderes que a lo mejor eran nuestras generaciones pasadas con nuestros papás. Así es. Pero, y vamos a llegar al punto en donde, ok, ¿y qué construye en mi vida? Qué interesante punto. Y yo creo que eso se podría solucionar. Y también creo que es una realidad. Tenemos un exceso de... Digo, yo también creo que en el mundo ideal, en la utopía, el estar presentes es la clave. Pero al final vives una experiencia donde tú vas determinando cómo va a ser tu presente alrededor del contexto en el que vas a vivir tu presente. Y no quiero filosofar más porque no los quiero marear. Pero el punto es, yo creo que eso se solucionaría si las personas, las empresas, las organizaciones y todos nos planteáramos objetivos. Y vamos a hablar de lo financiero. Si yo tuviera claro en dónde quiero estar financieramente en un año, en 2, en 3, en 4, en 5, en 10, en 15, en 20, 30, lo que sigue después de tener claro qué quieres es ver tu realidad y ver qué puedes hacer con tu realidad.
para llegar a ese objetivo. Y la pequeña suma de acciones durante un periodo prolongado de tiempo que te tengan en ese lugar que buscas. Pero esa chamba es la que no hacemos. Las microacciones. Eso, cabrón. Ahora sí que vivir el presente creando una microacción de ese futuro que ya planifiqué. Totalmente, porque al final ese futuro va a ser tu presente en algún momento. Exacto. Entonces, ¿por qué no te encargarías de generar acciones inteligentes todos los días, una pequeña suma que generen y te aseguren que vas a tener un presente poca madre? O sea, es como que un poquito de sentido común. Y sobre todo que, repetimos, ya para poder brincar esta parte, como lleva mucho tiempo, Así es. o a lo mejor va a llevar algunos días el sentarte a planificar ese futuro, evitamos hacerlo. ¿Por qué? Porque queremos lo rápido. A lo mejor vamos buscando ahí hacks para poder planear mi futuro y pues no, hay cosas que no las vas a encontrar tal vez como tú deseas, ¿me explico? Sí, es parte de la generación del internet. El internet nos dejó muchas cosas súper mega positivas, pero el hecho de querer todo inmediato es el mayor daño que nos ha hecho el internet. Y al final, el objetivo también de este episodio, y me gustaría, por eso me gusta mucho poder platicar contigo ahorita lo que estamos dialogando, Sí. Es justamente, el objetivo es muy claro también, es poder reivindicarnos de alguna manera y poder también darles un escenario, abrirnos a una posibilidad de que sí podemos crear este futuro. Totalmente. Y de cómo podemos crear este futuro aún disfrutando el presente, Así es. aún viajando. Tal vez ahorita no puedas viajar demasiado, pero aún viajando, aún carpe diem o lo que sea que nuestra generación pida, lo puedes hacer, pero también ir planificando con estas microacciones. Y me gustaría que nos compartieras en tu experiencia, ¿por qué un millennial debería de invertir en bienes raíces? ¿Por qué un millennial debería invertir en bienes raíces? Está muy sencillo, porque si quieres tener un exceso, vamos a hablar al lenguaje millennial, ¿no? Yo quiero, y yo soy millennial, por eso es muy fácil como hablar conmigo. Digo, yo igual, por eso es como estamos hablando ahorita de, no, sí, mira esto, me di cuenta. Lo tengo claro. Yo soy alguien muy enfocado en el momento, pero sé que yo quiero vivir en plenitud muchos años, y hasta por eso te cuidas salud, etc., lo que quieras. Las finanzas, el dinero, la abundancia en general, es elemental para vivir una vida óptima. Y el que diga que no, de verdad me puedo sentar con él y rebatirlo las horas que sean. No quiere decir que el dinero sea lo más importante en la vida. Quiere decir que el dinero, la abundancia, la riqueza, lo que sea, o sea, generar sistemas que te den esa tranquilidad para que no vivas ni trabajes por el dinero, sino que el dinero viva y trabaje para ti. Ese chip es indispensable para que te enfoques en lo realmente importante todo el tiempo. A nadie le gusta preocuparse por dinero. A ver, ¿a ti te gusta preocuparte por dinero? No. Al final son los peores momentos cuando te empiezas a preocupar por dinero. Es estresante. Entonces, ¿por qué no generar acciones inteligentes? Invertir en los lugares más inteligentes durante los últimos 200, 300 años. Porque el bien raíz no es algo de ayer. Es algo que lleva más de un siglo como industria creciendo de manera constante. Entonces, ¿por qué no te apalancas de donde salen el 85% de los millonarios? ¿Por qué no te apalancas de una industria que de manera natural va a crecer? Porque mientras siga el capitalismo como el modelo económico principal en el mundo, oferta-demanda, se va a acabar. Cada vez hay menos tierra. Y si tú inviertes en lugares donde hay una alta demanda, de manera natural, tu inversión va a crecer. Entonces, ¿por qué no hacer esas pequeñas acciones que te garanticen no preocuparte por el dinero, sino que el dinero se preocupe por cómo tú quieres vivir? Entonces, haz ese cambio de chip. Para mí, por eso es elemental poder invertir en bienes raíces. Para mí, por eso es elemental el trabajo que hacemos tú y yo todos los días. Porque, sé que hay muchos nichos y hay muchas apalancas que tú podrías apretar para poder tener una vida plena en un futuro. Pero no conozco un solo millonario o rico que no invierta en bienes raíces. No conozco uno, no lo conozco, no hay, no existe. No existe. No existe. O tienen una inversión con una desarrolladora o con una constructora, o tienen terrenos, o rentan locales, o rentan casas, todos. Entonces dices, hay un patrón. ¿Por qué será? O sea, y puede ser al inicio, al principio o al final. O sea, no importa en qué momento se hizo millonario. Así es. Pero terminan cayendo en bienes raíces. Y ¿sabes qué interesante ya para aterrizar esto? Yo siempre, ¿sabes cómo le llamo yo al negocio del desarrollo inmobiliario o a los bienes raíces? Yo le llamo administración de fortunas. ¿Por qué? Hay dos problemas principales desde mi punto de vista con respecto al dinero en las etapas de la vida de un ser humano. ¿Cuáles son? No tener suficiente o tener de más. Son los dos problemas principales y es muy curioso y ambos conllevan distintas cuestiones a atacar. Cuando no tienes suficiente dinero, tu problema es cómo genero más dinero para tener suficiente.
Y es donde buscas qué vendo, qué hago, cómo me muevo, etc. Porque no te da para lo que tú necesitas o los objetivos que tienes. Y el otro problema es tener de más. Imagínate ya tener un sistema o varios sistemas que te generan dinero. Llega un momento en que tú, cuando ya sabes administrar o jugar el juego del dinero, te das cuenta que el dinero almacenado, nada más tirado allá arrumbado, no sirve para un carajo. O sea, el chiste es moverlo y ponerlo en lugares que sigan generando y generando y generando. ¿Qué pasa con muchos millonarios o gente muy rica? Que pues sí, invierten en la empresa del amigo, le compran la tanda al otro amigo, invierten en la bolsa con su asesor, etc. Pero aún así tienen tantos sistemas que llega un momento en que les sigue sobrando dinero. Oye, ¿qué hago con mi dinero? ¿Qué hago? Oye, ¿cuál es la industria más segura y con mayor crecimiento durante los últimos 100 años en el mundo? Bienes raíces. Oye, ponlo ahí. Entonces, al final, siempre el dinero termina regresando a la tierra. Porque, como te digo, la tierra no deja... Analiza los índices de plusvalía de cualquier lugar donde no haya habido una guerra de los últimos 100 años, es para arriba. No hay manera de que baje el valor de la tierra. Entonces, a menos de que haya una guerra, un desastre natural, etc., o que se salga el capitalismo como en Venezuela y pasen cosas así. Pero tú sabes que hasta en Venezuela, cuando regresa el capitalismo, el mercado se autorregula. Entonces, oferta-demanda de nuevo. Al final, invertir en bienes raíces es la acción más segura que puedes cometer con tu dinero a mediano y largo plazo. O sea, y no lo digo yo, lo dicen una cantidad muy grande de millonarios. O sea, no me creas a mí, cabrón. O sea, es como siempre digo, no me creas a mí, créele a la gente que he leído y que me ha hecho expresarme de esta manera acerca de la industria. Yo no hablo así porque yo creo que es así. Yo hablo así porque he visto que la gente que realmente admiro, que realmente quiero alcanzar en esta vida, Gus Marcos, gente de verdad chingona, güey. Y dices, oye, yo quiero replicar y modelar cosas de esta gente. Al final, ¿qué vida quieres? Y yo me he dado cuenta que, al menos a nivel financiero, Jerry, tengo que tener muchas inversiones en tierra, como desarrollador, como inversionista, como comercial, inmobiliario, lo que sea, porque es parte de la plenitud. Porque si siembro hoy, en 10, 15 años, todo lo que sembré, imagínate que tienes 10, 15, 20 propiedades a tu favor. ¿Qué pasa si no tienes trabajo? Rentas tus propiedades. ¿Qué te preocupa? Sí, definitivamente. Hoy casualmente fui con una inversionista y me estaba mostrando tierras que compró hace prácticamente 10 años en un lugar aquí en Mérida, en donde ya está totalmente urbanizado. Y me dice, oye, mira, tengo esto y pues quiero venderlo. Y al final es como, ok, perfecto. Y también tengo esto, y también tengo esto, y esto. Y empiezas a ver, y en el mismo lugar. Y luego es cuando dices, claro, ella no es millennial, me explico. Ella es de otra generación, me explico. Ya está más grande, es la de nuestros papás. Entonces, obviamente es ver cómo estaban pensando. Y es decir, claro, puede vivir tranquila. Así es. Porque al final del día se preocupó en ese momento. Y ahorita que tú estabas mencionando la parte esta de administrar la administración de fortuna, el cómo ven la parte de los bienes raíces, mucho de lo que he dicho igual es que para mí en lo personal, y me gustaría también conocer tu perspectiva, para mí el negocio de las bienes raíces realmente es visualizar la oportunidad de donde conseguir algo a un precio bajo y con el tiempo ir viendo cómo crece. Sí. Para mí en lo personal, eso es el negocio de las bienes raíces. Es un tema de visión. Los bienes raíces son para visionarios. De entrada... y yo en mis foros y en mis pláticas, porque a mí me encanta dar presentaciones, foros, pláticas, siempre me enfoco en el tema de visión. Es para visionarios. Y estoy de acuerdo contigo ahí, Jerry. ¿Por qué para visionarios? Porque es para gente que ve más allá de lo que es hoy. Es gente que analiza tendencias, es gente que ve si se replicó en esta ciudad de esta manera, pues aquí en esta ciudad podría ir para acá, etc. Y es como que sí, siempre hay un riesgo. ¿Qué inversión no conlleva un porcentaje de riesgo? Pero el riesgo, ¿cuál es el mayor riesgo en bienes raíces realmente? Si tú compras un terreno, propiedad privada, que esté todo en regla, etc. ¿Cuál es el mayor riesgo? Que la plusvalía no sea el ritmo que tú esperabas, pero al final le va a ganar a la inflación. Sí, o sea, definitivamente. al final la plusvalía de un terreno siempre le va a ganar a la inflación. Dime, ¿en qué banco realmente logras esto? Todavía hace unos días, digo, a la fecha que estamos grabando ahorita, todavía hace unos días se determinó, creo que el 3.5% estuvo de inflación en el 2020. Sí. O sea, haz de cuenta. Y hoy en la mañana les decía a los asesores el ejercicio. Tienes 100,000 pesos el 31 de diciembre de 2020. Ya vale menos. Exacto. 1 de enero, ya réstale el 3.5%. Esa es como al final del día la analogía en cuanto a estamos perdiendo dinero. Y tenemos que empezar a detectar estos negocios. Y ahí te va con lo que compartías también. Si en algún punto, tanto los millonarios que lo han hecho, descubrimos un patrón que caen en las bienes raíces, en un principio, en medio o al final,
Y nosotros, que somos la generación de la información de alguna manera, de que tenemos todo de manera inmediata y a la mano desde un celular, ¿por qué no poder visualizar que desde un inicio empecemos a crear el negocio de las bienes raíces a un precio mucho más bajo de que el día de mañana? Porque muy probablemente vamos a terminar comprando tierra. ¿Dónde? No lo sé. Y en algún punto de nuestra vida, ¿me explico? Sí, claro. Entonces, al final del día es como, hombre, ¿para qué te vas a mucha indecisión? Hay mucha indecisión. A mí me ha tocado mucha indecisión. Y al final es como, pues si vas a terminar en la tierra, pues invierte una vez que te cuesta mucho más barato. Claro. Porque eso te va a dar ganancias. ¿Me explico? Mientras más tardes en entrar, más estás perdiendo. Exacto. Es un momento de timing. Y aquí pues sé que el podcast es para hablar del tema de millennials, no para hablar del tema de Mérida, pero por ejemplo Mérida es lo que fue Querétaro hace 15 años. O sea, dime, me gustaría entrevistar al 100% de la gente que invirtió en Querétaro hace 15, 20 años. ¿Cuántos estarán arrepentidos? Yo creo que menos del 0.01%. ¿Por qué? Porque su inversión ha subido de manera exponencial. Y este mismo ejercicio me gustaría replicarlo con los que hayan invertido en Yucatán durante los últimos 5 y los próximos 10 años. Su nivel de rentabilidad en la inversión va a ser brutal. ¿Por qué? Porque lo mismo que decías, es la visión. Creo que la gente no nos hemos dado cuenta a dónde va Mérida, a dónde va Yucatán. Lo que es hoy no es nada con respecto a lo que va a ser. Y es un tema de visión, y es gente con más visión que tú y que yo, porque han vivido estos fenómenos en otras ciudades más grandes, le hace Monterrey, le hace Ciudad de México, que están trayendo capital de verdad para desarrollar ciudad acá, porque ya vieron hacia dónde va esto, porque lo vivieron en sus ciudades. Y es que un ejercicio muy fácil y muy rápido. De hecho, de alguna manera en los webinars, en las presentaciones con los inversionistas, algo que hago es mostrarles a la Mérida de 1980 y la del día de hoy. Y es más, a veces les muestro la del 2015, 2016, porque no hay como que del día de hoy, a lo mejor en internet. Y la diferencia abismal del crecimiento. Brutal. Y es justamente como tú dices, bueno, la parte de la visión que se debe de tener. Así es. Para empezar a administrar nuestra fortuna desde hoy para mañana. Así es. Y es como al final hoy que nos cuesta, no voy a decir centavos, pero que en el mercado hoy lo encontramos a un precio muy accesible. Y para casi todas las carteras. Exacto. Exactamente, que creo que esa es la clave. Y fíjate que, no sé si tienes algún otro tema adicional. Fíjate que hoy mi propósito, como desarrollador, como empresario, como alguien inmiscuido en el tema de bienes raíces, mi propósito hoy por hoy es democratizar los bienes raíces en Latinoamérica. Y hablando, tú que eres abogado, debes entender el tema de democracia. Pero bueno, básicamente es devolverle el poder a la mayoría de la gente. Porque algo que he detectado, el bien raíz yo lo amo, porque se me hace abundante por naturaleza, es muy noble. Pero malamente siento que en los últimos años se ha ido cerrando un nicho. Como los mismos tiburones son los mismos que siguen invirtiendo y se siguen apalancando, y está bien. Pero imagínate crear, y es lo que está pasando mucho en diferentes industrias acá, que le abras el poder para que la mayoría de la gente pueda tomar la decisión de poder apalancarse a esa industria que no deja de crecer todo el tiempo y que pueda ser adaptable a cualquier cartera. Y que el nuevo desarrollador inmobiliario para mí debe ser alguien que eduque a su gente. No sé si me sigue. Sí, prácticamente. Y es un labor que tú haces, por ejemplo, en tus redes sociales. Sí. Educas a las personas. Y es como, entiendo que es esta parte de hacer accesible las bienes raíces Totalmente. a todo el mundo. Exactamente. Ese es el propósito que tengo en Latinoamérica. Sobre todo en Latinoamérica, imagínate, ahora sí que robándole un poco a Carlos Muñoz, si tú me preguntaras mi meta, mi sueño, mi visión, mi propósito, es apoyar a 1 millón de latinoamericanos a iniciar su camino en los bienes raíces. ¿Por qué? Porque sé que si inicias en bienes raíces vas a tener una vida más plena en un futuro. ¿Por qué? Porque el dinero en algún momento ya no va a ser un tema. Y conforme el dinero, no te tienes que enfocar en el dinero, te puedes enfocar en lo que realmente te importa a ti. Súper interesante lo que nos estás compartiendo. Y de hecho, uno de los temas precisamente ahorita, la antesala a este tema que me gustaría que nos pudieras compartir es justo eso. Ok, vamos hacia esa democratización en las bienes raíces, que me gustó mucho el término. Y justamente uno de los mitos, que eso lo voy a abordar en el siguiente podcast igual, pero al final uno de los mitos es que las bienes raíces no es para todos. ¿Por qué? Porque se necesita mucho dinero para entrar. Claro. Entonces, hoy por hoy, ¿cómo nosotros, vamos a llamarle hacks, tips, como les gusta ahorita el día de hoy, está en tendencia? Sí. ¿Cuáles serían los hacks para que podamos acceder a nuestra primera inversión en bienes raíces? Como si fuera TikTok, sí, ¿no? Exacto. Y vamos a concentrarnos en Yucatán, que al final del día, al final una de las cosas
que tanto Charlie como yo queremos persuadirte es sí, invierte en Yucatán, pero si dos personas que estamos en el medio y te estamos diciendo que inviertes acá es por algo. Exactamente. No, entonces, tiene un porqué. Exacto, ¿no? Y de hecho, qué bueno que tocas el punto, porque iba a llegar a Yucatán sin decir Yucatán. Porque la primera, hablando de hacks, ¿no? Ya bajándolos paso por paso, el primer hack o el primer tip que yo daría es investiga acerca de las ciudades o zonas en tendencia y en crecimiento inmobiliario y económico. Es decir, si tú vives en México, si eres mexicano, analiza qué estados realmente están teniendo plusvalía de manera exponencial, donde está habiendo mucho desarrollo inmobiliario, donde hay mucha demanda y donde hay crecimiento económico. Si tú englobas todos esos factores, te das cuenta que Yucatán está en top 5 en todos, a día de hoy. Y yo me acuerdo, hace 15 años, 20, cuando estaba en la primaria, 20, ya no soy tan joven. Cuando estaba en la primaria, yo siempre veía a Yucatán como uno de los estados más pobres. Y eso me acuerdo que porque siempre decía así, coño, ¿por qué estamos tan abajo? Hoy por hoy, ya le dimos la vuelta a eso. Entonces somos un estado de moda, somos un estado en tendencia. Y eso lo pueden analizar en cualquier lugar. El paso número 2 es hacer una auditoría de tus finanzas para saber hasta dónde puedes invertir sin afectar tu día a día. Si hay que hacer sacrificios. Y algo que mucha gente no termina de entender, y hasta a mí personalmente me ha costado, es que el tema de la inversión, porque yo soy un pro de la inversión antes del ahorro. Para mí el ahorro debe ser un tema más cuando ya te sobra el dinero. Pero bueno, ese es tema para otra charla. Amigo César Vega, te mandamos saludos. No, y adoro a César. Sí, no, yo igual, pero por eso te digo, te mandamos un saludo. Bueno, y aparte, parte de lo que hace César también es una inversión, entonces sí, se apalanca, sí. Está muy bien. Pero bueno, el punto es que debes saber que la inversión va antes del gasto. O sea, es que gano 10,000 pesos, entonces define qué porcentaje de esos 10,000 vas a invertir y se acabó. O sea, y vive con lo que te sobre y te adaptas, porque... Que de hecho, una de las preguntas que estoy seguro que tú igual le haces a los futuros inversionistas es ¿cuánto puedes invertir de manera mensual sin que perjudiques tu estilo de vida? Claro. Y al final eso es lo importante, Claro. porque volvemos a lo mismo, no queremos que lo veas como deuda. Totalmente. Y queremos que sí lo veas accesible. Totalmente. Entonces es el segundo paso. Una vez que defines cuánto puedes invertir, el siguiente paso es buscar ahora sí que un producto o un servicio anclado en bienes raíces que se pueda ajustar a tu cartera. Y algo que he encontrado es que hay una tendencia ahorita de terrenos o de comunidades suburbanizadas que se están desarrollando en Mérida, muy interesantes. No todas, honestamente, hay unas que no, pero hay unas que sí. ¿A qué voy con esto? Tienes que adaptar tu cartera con la inversión que puedes hacer. Entonces tú tienes que buscar un proyecto o tienes que comparar 5 o 7 proyectos que se adapten a tu cartera. Y luego, ¿cómo elijo el proyecto ideal? Punto número 1, tienes que tener un asesor de confianza. Eso es clave. ¿Por qué? Lo primero que hay que asumir en esta vida es que no somos expertos en todo. Entonces, en la medida que tú logras tener mentores o gente más capaz que tú en ciertas áreas que te apoyen a... Por ejemplo, yo quiero estar en forma física. Tengo que ir con el entrenador. O sea, personal. Lo mismo en las finanzas, lo mismo en bienes raíces. Necesitas a alguien que te guíe en bienes raíces. Necesitas a alguien de confianza, necesitas a alguien profesional y necesitas a alguien muy capacitado. Entonces, este asesor te debe atender y te debe guiar para que inviertas en una zona o en una comunidad que puede ser que no tenga servicios hoy. Y sobre todo para el millennial, ¿para qué quieres la casa hoy? Si probablemente ni te interesa casarte con... Es lo que nos pasa, no queremos un compromiso, está bien, es válido. Entonces invierte en una zona que vaya a tener una plusvalía del 15-20% durante los próximos 10 años. Sácale pluma cuánto va a costar tu propiedad en 5 o 10 años. Y la clave para mí son 2 cosas. Que donde inviertas, y tú como abogado lo debes saber muy bien, primero materia jurídica, que todo esté en orden. Propiedad privada, desde mi punto de vista, solo invertir en propiedad privada, libre de gravamen, y que puedas checar en el INSEJUPI o donde quieras que el dueño es realmente quien te está vendiendo. O que puedas ver que no hay ningún tema legal. Certeza jurídica. Certeza jurídica al 100%. Y un asesor bueno te debe guiar en ese proceso. Punto número 2. Que la comunidad, aunque sea suburbanizada, y por suburbanizada me refiero a que no tenga las calles pavimentadas, a que no tenga tal vez la luz y el medidor a pie de cada lote, sino que lo tiene a la entrada del proyecto, etc. Pero a pesar de que sea suburbanizado, eso no quita que no debe estar a más de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros de alguna avenida o alguna carretera principal. ¿Por qué? Porque las vialidades son las que dan acceso a las comunidades. Entonces, en la medida que más lejos estés de una vialidad principal, ¿cuándo se va a desarrollar? Sí. Muy distinto es, ok, es suburbanizado, no es para hoy, me queda claro, pero estoy cerca de una avenida o de una carretera principal. Y por último, que esté cerca de alguna comunidad con servicios.
¿Por qué? Tú sabes que el crecimiento inmobiliario es una suma de dos fuerzas, iniciativa privada e iniciativa también gubernamental. Es como que ambos entes se unen en pos del desarrollo de una zona para decir, oye, ahora vamos a desarrollar con cal. Estamos hablando de nuevo de Yucatán. Sí. Pues vamos a desarrollar con cal, vamos a darle servicios, vamos a darle facilidades a los desarrolladores, vamos a darle esto, pero para eso tienes que estar cerca de un centro urbano, porque si no, ¿qué tan caro te sale irte a 10 kilómetros, 15 kilómetros y no hay nada? No sé si me explico. Sí. ¿Quién se aventa ese ruedo? Muy distinto es que inviertas en una comunidad suburbanizada que se encuentra a 1 kilómetro, kilómetro y medio, 2 kilómetros de alguna comunidad con servicios. Y aparte de eso, con alguna vialidad cerca. Y aparte de eso, ya como tip último, que esté enclavado dentro de la zona de tendencia y crecimiento. Y con esto ya no los quiero marear. Algo que hacen los expertos en materia de inmobiliaria es analizar hacia dónde están creciendo las ciudades. Detectar tendencias. Ese es el juego, lo decías, es visión, pero la visión es parte de detectar patrones y tendencias. Entonces, tienes que saber hacia dónde está el desarrollo residencial comercial, hacia dónde está el industrial, hacia dónde está el agrícola y definir tú qué buscas. La mayoría de la gente busca comercial residencial. Esa es la realidad. Que, perdón, Charlie, que te interrumpa. Aquí en Yucatán nos podrías decir justamente hacia dónde está ese crecimiento. Yo le llamo triángulo dorado residencial. Es un término que he visto que me decías hace rato. Lo he dado a tantos webinars y ya veo que hasta diferentes inmobiliarias lo usan. Está chistoso como algo que tú propusiste lo empiezan a utilizar. Para mí, ¿qué es el triángulo dorado residencial? Para mí es desde el centro histórico de la ciudad de Mérida, agarrado toda la calle 60 hasta que se convierte en carretera Mérida Progreso. Okay. Llegas a Progreso y de Progreso toda la costa hacia el oriente, la costa playera hasta llegar, pasando por Chicxulub, Guaymitún, San Benito, San Bruno hasta llegar a Telchac y bajar de Telchac hasta Motul y de Motul regresas a Mérida. Prácticamente, si estás viendo el mapa de Yucatán, es de la línea de Progreso a tu derecha. Así es, hasta Okay. Motul. Perfecto. Telchac, Motul y regreso. ¿Ves cómo le voy quitando? No, está mejor el triángulo dorado. Perdóname. Digo, es que al final, para que los que veas, que si no eres tan visual, es así. Es uno que es vendedor, siempre busca conceptos y Sí. términos vendedores. Esa es la realidad. Pero todo ese cuadrante noreste, perdón, es el noreste. Esa es la zona de crecimiento residencial. Y si lo ves, está muy claro. Y ya con esto voy terminando porque aquí tiro varios hacks. Yo me puse a analizar cómo fue el patrón de crecimiento de Mérida durante los últimos 70 años. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta que, oye, ¿por qué fue el noreste y no el noroeste? También me cuestionaba eso. Y me di cuenta que en los 60s, de un lado de la calle 60, que es la que divide todo eso, de un lado se desarrollaron dos colonias muy importantes en los 60s. Colonia México Ok, sí. y la Colonia Campestre. Sí. ¿Y qué tipo de carteras o qué tipo de familias se fueron a vivir acá? Familias acomodadas. Las familias que ya no daban en Inciná, ya no daban en el centro histórico. Mayor poder adquisitivo. Exactamente. Y pues obviamente se desarrolló. El Club Campestre tuvo hasta la Colonia Campestre tuvo hasta su country club, que era el Club Campestre en su momento. Pero ¿qué pasaba de la calle 60? Porque si te das cuenta, la Campestre delimita con la calle 60. ¿Qué hay del otro lado de la 60? No, estamos donde está por el TEC, todo esto. Chuburná. Ajá, sí, por eso. ¿Y qué era Chuburná? Un pueblito. ¿Dónde crees que quiso ir a vivir la gente acomodada? Al otro lado. Entonces, ahí es donde entiendes. Por eso creció Mérida así, güey. Por eso Temozón está de este lado, por eso Altabrisa está de este lado. ¿Me sigues? Sí. Tiene lógica. Y por eso del otro lado es Pensiones y Francisco Montejo. Sí. Pero es como que es lo que te digo. Y es la visión. Ahora eso lo traslada. Eso, que bueno, eso me sirve para saber la historia. Pero al final yo necesito solo conocer la historia para saber qué tendencias hay. A mí me interesa ver hacia dónde va el futuro. Sí. Y si tú analizas el futuro, ¿dónde está el Country Club? ¿Dónde está Concal? ¿Dónde está Cabo Norte? ¿Dónde está Pacifica City? ¿Dónde están todos esos Siguen estando del lado noreste. Exactamente. Sí. Entonces es una cuestión de tendencia. Oye, hoy por hoy, si te sobrara dinero y tú invertiras en bienes raíces, ¿dónde invertirías triángulo dorado residencial? En una zona cercana a una vialidad o carretera principal y en una zona cercana a una comunidad con servicios. Y sí, especularías ahí, sí, lo dejarías sentado un rato. Entonces, ¿por qué? Y es que volvemos a lo mismo, porque nuestra generación lo que está haciendo ahorita es empezar a administrar su fortuna, Así como es. lo decías, y estamos iniciando conocimientos. El ir a dar ese enganche, el ir a dar el seleccionar el terreno, el apartarlo, es esa microacción que estás haciendo el día de hoy para poder proyectarlo. Ahorita vete de viaje y sigue pagando tus mensualidades. Cuando Claro. llegues ya va a ir ese crecimiento que nos estás dando, Así ¿no? es. Y se va a desarrollar más pronto de lo que uno cree. Siempre y cuando se cumplan, desde mi punto de vista, es mi punto de vista,
Si estás cerca de una vialidad principal, estás cerca de una comunidad con servicios, estás dentro del triángulo dorado residencial, hablando de Yucatán en general o de Mérida, la zona metropolitana de Mérida. Si tú logras hacer esto, inviertes en un lugar que esté dentro de tu presupuesto, no te auguro más que mucho éxito financiero en tus próximos 10 años. Eso es lo que te puedo decir. Hombre, y digo, ¿hay alguna otra cosa que agregar para estas personas que están a punto de hacer sus primeras inversiones inmobiliarias? Claro, que te busquen a ti o a mí para... Definitivamente. para invertir. No, ya hablando en serio, que se animen. Yo creo que cuestionen. Es un tema de cuestionar adentro. ¿Por qué no has invertido? Muchas veces no hemos invertido por miedos, no tratados. Pero realmente cuestiónate qué tanto miedo te daría llegar dentro de 10, 15 años y seguir en el mismo lugar y visualizar una vida donde tú sepas que o trabajas o no comes. Que esa es de las cosas más estresantes que creo que pueden haber. No estar generando un sistema que te pueda generar libertad, de que en algún momento tú ya digas, basta. Trabajo en mi hobby o trabajo un rato porque pues me gusta estar activo, pues de repente si me quiero desconectar y irme 8 meses a vivir a Europa, me voy. No sé si me sigues. Sí. Pero esto conlleva, para crear esa vida, y te lo dice alguien que estuvo muy renuente a tomar decisiones, no hay otra manera de hacerlo más que dando pequeños pasos tiempo al tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Hoy inviertes en un terreno, mañana probablemente inviertes en otro, pasado probablemente pues ya conoces un poco del mercado y se te da que intermedias una transacción inmobiliaria y ganas un capital. De repente te das cuenta que un amigo está ahí, como ya le conoces, le das una lana para una inversión. De repente inviertes en una casa y de repente te das cuenta que te metiste al tema inmobiliario y ya tienes 3, 4, 5, 6, 7, 8 propiedades, entre ellas terrenos que revendes mucho más caros, donde un desarrollador se te acerca, hacen un convenio, lo aportas. Tú sabes cómo es el tema inmobiliario. Claro. Es un mundo tan gigantesco, tan vasto, pero cometemos el error de que creemos que hay que empezar en grande. No, lo importante es empezar y tener disciplina. Y de ahí surgen las oportunidades. Y sobre todo también, yo creo que en lo personal, como para poder ir cerrando también, el hecho de no tener ese miedo que tú dices, porque aparece la indecisión. Así es. Y al final que tengas en cuenta también que cada día que pasa y no estás haciendo algo por esa indecisión, estás perdiendo. Es un día menos que le estás quitando a tu vejez. Así es. Y no estás creando esta fortuna, estos cimientos y ahora sí que esa vida que podrías tener. Así es. No sé si de alguna manera estás de acuerdo con esto. Totalmente de acuerdo. Hubo una persona que siempre me dijo, el destino siempre te va a alcanzar. Entonces, por más lejano que veamos, por ejemplo, yo al Carlos por más lejanos que yo vea al Carlos de 50 años, el Carlos de 50 años va a llegar. Me explico, en algún momento va a llegar. Ahora sí que depende del Carlos de hoy, cómo va a llegar ese Carlos. O sea, ¿me explico? O sea, depende de mí con las acciones que cometo todos los días, saber en qué condiciones va a vivir el Carlos de 50 años. Y como los veo como una responsabilidad, pues realmente me responsabilizo de crearle la mejor vida posible en todas las áreas. Financiera, salud, etc., bla, 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 bla. Amor, lo que quieras ponerle. Pero hablando hoy de lo financiero, es mi responsabilidad hoy tomar decisiones que dejen al Carlos de 50 años en las mejores condiciones posibles para disfrutar esta experiencia llamada vida. Me parece increíble. Y por último, ¿dónde te encontramos? Ahora sí que para invertir, para escucharte, ¿dónde te encontramos? Mira, me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Carlos Andrade, en Instagram como carlosandrade.re. Pueden encontrar a mi desarrolladora como Grupo Entre 7, así lo pueden encontrar. Entre 7 Desarrollos, también así literal, Entre 7. Nos pueden buscar en Instagram, en Facebook y también la página web es entre7connumero.com. Ahí nos pueden encontrar, estamos a sus órdenes. Y si personalmente después de este podcast digo que sé que muchos de acá son mentores por Jerry, están en excelentes manos, excelentísimas manos, gracias. No puedo decir más que es alguien congruente y que como todos los humanos tiene un propósito, una visión, y es de esos valientes que se atreven a ir por ese propósito y visión gracias. En su vida, porque no todos nos atrevemos, esa es una realidad, pero están en perfectas manos acá. Pero si algo les aporté, me pueden mandar un DM por Instagram, carlosandrade.re, y con mucho gusto los puedo atender también por ahí. Y definitivamente les va a aportar, digo, algo que a mí me levanta y tengo que confesarles, tienes las reflexiones mañaneras, que al final del día yo creo que el escuchar sobre todo a una persona como Carlos, que en este tiempo que has recorrido en tu vida ya has construido muchos cimientos, que te has procurado y que te has preocupado por construir esto, yo creo que al final del día tenemos mucho que aprenderte y te agradezco nuevamente el que pudieras estar acá, que la realidad, algo que me he estado dando cuenta tanto al final del día, si no estoy mal y me corriges en esta parte,
creo que los cimientos también en 37, por lo menos los que conozco, son puros millennials, ¿no? Sí. Y aquí también de este lado con nosotros también, prácticamente, digo, sí, son puros millennials, o sea, y eso es algo muy padre, porque al final son de esas personas que también están viendo un futuro. Entonces, qué padre poder apoyarnos entre personas. A lo mejor, pues si tú tienes una indecisión, no sabes qué hacer, acércate. Claro. Es más, yo como siempre les he dicho, ni siquiera tendrías que invertir con nosotros. Si quieres lo mejor, invierte con nosotros. Claro. Pero ni siquiera eso, al final que tengas un panorama mucho más amplio. Porque definitivamente hay gente que en este momento de su vida no va a poder invertir, pero si vas a dar un paso muy importante, porque vas a empezar, como lo dijo Carlos, a administrar, a auditar tus finanzas. Y eso es algo en lo que yo creo que te podemos apoyar y tenemos mucha experiencia. Yo todavía sigo aprendiendo en Carlos todos los días y te agradezco mucho. ¿Algo que quisieras agregar? Creo que ya para terminar, qué bueno que tocaste ese tema, porque hoy hablamos para la gente, el millennial en general, pero para el millennial que tal vez tiene la oportunidad de que tiene un colchón o que tiene un ingreso lo suficientemente óptimo que si auditara mejor esas finanzas puede empezar a invertir. Pero creo que tocaste un punto clave que hay gente que no puede hoy. ¿Por qué? Porque no tiene el ingreso. Y es una realidad, y sobre todo en países como México y en Latinoamérica en general, es un estrato de la sociedad que existe. Hay mucha gente que no tiene la capacidad de poder invertir porque realmente tiene que estar pensando en el día a día. Pero para esa gente, tanto tú como yo sabemos que tenemos sistemas y que hemos generado fuentes de abundancia para que la quiera tomar. ¿A qué me refiero? A mí un gran mentor, entre ellos Grant Cardone, porque a veces los libros y los videos son mentores. Eso es una realidad. Definitivamente. Yo pronto tengo 20 mentores, los mejores. Igual Grant Cardone es mi mentor. Exactamente. Tienes un problema financiero. ¿Te acuerdas que te hablé de los 2 cuadrantes de los problemas de dinero principales? Como no tienes y como tienes de más. Si hoy no tienes lo suficiente, la manera más rápida de salir de ahí, tú sabes cuál es. Ponte a vender. Ponte a vender. Ponte a vender. Fórmate como un vendedor exitoso y realmente de ahí ya elige después de unos años tu camino. Porque ya una vez que te vuelves vendedor exitoso te puedes volver... puedes hacer muchas cosas, pero lo que voy... Dentro de los bienes raíces y las oportunidades de venta hoy por hoy en un estado como el nuestro son infinitas para la gente que de verdad tenga hambre y que de verdad quiera crecer. Entonces... o inviertes o te acercas con nosotros y te podemos formar también. Entonces creo que ambos hacemos las dos cosas y entonces es muy interesante porque podemos ser, yo creo, de valor, y creo que es lo mejor que podemos hacer en este mundo, dejar valor por ahí por donde pasamos, para la gente que hoy tiene un colchón y puede invertir, o para la gente que hoy no lo tiene pero necesita un ingreso. Entonces creo que les podemos hablar a ambas partes. Y sobre todo que para aquellas personas que el día de hoy creen no poder y también que creen no saber vender, fuera de que nosotros te vamos a poder apoyar a formarte, quiero que seas consciente a partir de hoy. Te has estado vendiendo toda tu vida. Solamente que te has estado vendiendo de la manera incorrecta. Y nosotros te vamos a apoyar a qué nos ha funcionado para poder venderte de una manera correcta y poder generar, pues ahora sí que la vida de tus sueños, las metas que tú tengas, lo que tú planees, ese dibujo que tú tengas. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí. Gracias. Y pues también a ti, inversionista, espero que este podcast, en lo personal, aquí tienes oro puro. Sobre todo, si estás, como te lo mencioné, si prácticamente tú tienes el día de hoy entre 25 y 39 años... este es tu podcast, este es la información que necesitas al día de hoy, y sobre todo también toma acción. Así es. Porque hoy estás construyendo ese futuro que quieres y aún así puedes seguir viviendo el presente. Te agradezco mucho, Carlos. Gracias a ti. Encantado. Y a ti, inversionista, nos vemos en el siguiente. Te recuerdo mis redes sociales, @soy Jerry Medina en Instagram, en Facebook también me puedes encontrar. Comparte, comenta, déjanos ahí tus comentarios y también suscríbete al canal. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.